John Rockefeller, el ícono magnate del siglo XIX, nos dejó un legado de habilidades financieras magistrales que hoy siguen siendo relevantes. A pesar de las dificultades financieras iniciales y la falta de inversores, Rockefeller forjó su camino hacia la riqueza de manera extraordinaria. Su enfoque estratégico en la gestión de préstamos, el cumplimiento de obligaciones financieras y la toma de decisiones calculadas le permitieron alcanzar el éxito. Por ello, hoy veremos cómo Rockefeller revolucionó la industria petrolera y construyó su imperio financiero. Estas lecciones atemporales de administración financiera son fundamentales para aquellos que buscan prosperidad en sus finanzas personales. Vamos a conocerlo, pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para estar al tanto de las nuevas noticias y próximos videos que traemos para ti. Ahora sí, comencemos. Te haré una pequeña pregunta. ¿Sabías que la mayoría de los actuales multimillonarios siguen un patrón común para acumular enormes fortunas? Bueno, esto se debe a una razón fundamental. John Rockefeller afirmó en su momento que la habilidad para generar dinero de manera adecuada es indestructible y la base de la estabilidad financiera. Imagina que pudieras amasar la cantidad de dinero que desees, aunque parezca un sueño inalcanzable. En este momento, desmitificaré esta creencia. Al explorar la historia de John Rockefeller y su camino hacia convertirse en el primer billonario en dólares del mundo, descubrirás habilidades financieras innovadoras que te ayudarán a prosperar. Y es que veamos esto más a fondo. John Rockefeller, el pionero en acumular $1.000 millones, comenzó su camino contribuyendo con $2.000 al capital inicial de su primer negocio. De estos $1.200 los obtuvo como préstamo de su padre en 1937. Al momento de su fallecimiento, su fortuna se estimaba en un asombroso $1.4 billones. Si trasladáramos esta cifra a los términos actuales, equivaldría a $318.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, la riqueza actual del hombre más adinerado del mundo, Elon Musk, se calcula en $219.000 millones. Luego de analizar en detalle la biografía de John Rockefeller, descubrí que la clave de su éxito financiero radica en algunas habilidades monetarias esenciales. Mientras sigues este video y nos brindas tu apoyo dándole un me gusta, compartiré contigo el núcleo de estas habilidades. Llevar un registro de tus finanzas es fundamental. A los 7 años, Rockefeller comenzó a ganar dinero ayudando a la granja de un vecino y criando conejos. Siguiendo el consejo de su madre, estableció su primer registro en un libro mayor, donde detallaba minuciosamente cada ingreso y gasto. Esto equivale a lo que hoy conocemos como estados de flujo de efectivo, una herramienta esencial para el seguimiento financiero de cualquier negocio. Rockefeller mantuvo esta práctica durante toda su vida, llegando a vivir hasta los 97 años. Aunque se sabe que creció en una familia de bajos ingresos, no tenemos información precisa sobre los ingresos de su padre. Lo que es seguro es que su padre era un vendedor ambulante que viajaba constantemente por el país. En ausencia del jefe de familia, su madre tenía la responsabilidad de administrar el dinero, lo que la llevó a desarrollar el hábito de contabilizar cada centavo, inculcando este valor a sus hijos desde temprana edad. Rockefeller presenció cómo llevar un registro detallado del dinero contribuía a su multiplicación. A pesar de que sus padres deseaban que fuera a la universidad, Rockefeller optó por una escuela de comercio y cursos de contabilidad. Después de conseguir un trabajo como asistente de contabilidad, su amor por los números fue rápidamente reconocido y recompensado por sus superiores. Mientras sus colegas evitaban lidiar con tareas de contabilidad, Rockefeller las abrazaba con entusiasmo. Su salario inicial de $17 al mes aumentó a $25 al segundo mes y en un año después se convirtió en gerente con un sueldo de $800 al año. La dedicación de John a la educación financiera fue fundamental para su éxito, y este conocimiento se convirtió en la base de su futura riqueza. Por lo tanto, te aconsejo enfocarte en tu educación financiera personal.
Otro punto clave es que no debes temer pedir prestado. A menudo, los empresarios ven el dinero prestado como un mal necesario que deben evitar. El ejemplo de Rockefeller demuestra que esto no siempre es cierto. Si no hubiera tomado prestada la cantidad necesaria para ingresar al negocio de su padre, es muy probable que hubiera permanecido como un empleado toda su vida. Rockefeller recurrió a préstamos de manera constante en sus negocios. Incluso cuando tenía fondos propios suficientes, prefería vender acciones a nuevos inversores, incluso cuando disponía de su propio dinero, que lo reservaba como una precaución. A pesar de la falta de inversores, financiaría el próximo proyecto de manera independiente. El primer emprendimiento de Rockefeller consistió en una modesta empresa de logística. En el primer año, los pedidos ascendieron a $500,000, pero pronto se vio enfrentado a dificultades financieras. Debió una suma considerable a su padre, quien le proporcionó un préstamo con un interés del 10% anual. Rockefeller recurrió a préstamos adicionales donde pudo encontrarlos. No fue una tarea sencilla, pero logró superarla. El temor a los préstamos generalmente afecta a las personas financieramente inseguras, y en este aspecto, Rockefeller se destacó. La diferencia clave entre él y aquellos con aversión a los préstamos es que él los manejaba de manera estratégica. Rockefeller siempre cumplía sus obligaciones puntualmente, sin importar cuán desafiantes fueran. En los primeros años de sus actividades empresariales, se enfrentó a numerosos obstáculos, pero siempre encontraba la manera de honrar sus compromisos financieros. En sus memorias, ¿Cómo hice $500 millones?, Rockefeller recuerda una ocasión en la que su padre llegó a su oficina para solicitar un pago de préstamo en el momento menos oportuno, insistiendo en que necesitaba el dinero de inmediato. No puede confirmar si esto ocurrió por casualidad o si su padre eligió deliberadamente esa fecha por razones educativas. En cualquier caso, cada acreedor, incluido su propio padre, recibía de él la cantidad adecuada en la fecha establecida. Rockefeller no actuaba de manera impulsiva. Cada una de sus decisiones estaba meticulosamente calculada. Anticipaba cuándo y cuánto tendría que reembolsar, así como cuánto ganaría con los fondos prestados. Cuando invertía su propio dinero, calculaba cuidadosamente el rendimiento que obtendría. Rockefeller destinó millones de dólares a sus empresas, y cuando una inversión conducía a un aumento en la producción o una reducción de costos, esto se traducía en un aumento en las ganancias. No dejaba pasar estas oportunidades. Fue pionero en Estados Unidos al cambiar de transportar petróleo en barriles de madera a caballo a transportarlo en tanqueros por ferrocarril. También invirtió en la seguridad de las refinerías para evitar incendios frecuentes. Cuando comenzó a exportar petróleo, asumió el costo de equipar las estaciones de ferrocarril necesarias. Aunque inicialmente parecía que estaba haciendo una donación a la compañía de ferrocarril, esto le permitió transportar petróleo 3 veces más económico que sus competidores. Además, poseía minas de hierro, y al darse cuenta de que era más rentable transportar el mineral en barcos en lugar de trenes, construyó su propia flota desde cero. Los socios de Rockefeller a menudo consideraban sus inversiones demasiado arriesgadas y reacios a invertir en ellas. En tales casos, él decía: «Está bien, invertiré el dinero por mi cuenta, pero todas las ganancias serán para mí». Esto solía cambiar la perspectiva de sus socios, ya que sabían que la inversión de Rockefeller inevitablemente resultaría en ganancias. Y es que las habilidades financieras de John Rockefeller son un testimonio de cómo gestionaba cuidadosamente sus recursos y tomaba decisiones financieras inteligentes. A pesar de que estas habilidades pueden parecer sencillas y accesibles, son cruciales para alcanzar el éxito financiero personal. Sin duda alguna, las enseñanzas de John Rockefeller sobre la gestión financiera y la toma de decisiones estratégicas siguen siendo una fuente de inspiración. Sus logros en la industria petrolera y su enfoque meticuloso en las finanzas personales son un recordatorio poderoso de cómo las habilidades financieras bien aplicadas pueden conducir al éxito y la prosperidad duradera. ¿Tú qué opinas? Queremos saber tu opinión. Así que déjanos tu comentario, un like si te gustó el video, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de los nuevos videos que subimos al canal. Nos vemos en un próximo video.